Te doy toda la autoridad espiritual para que los cumplas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy feliz de poder volver a compartir con ustedes la palabra. Y bueno, como lo decía el pastor, sea Dios el que me hable a mí, que Él me instruya para pues, este camino, este proceso que va a hacer. Y bueno, antes que nada, pues les quiero pedir que se pongan de pie conmigo para elevar una oración, para que sea Dios el que hable, no yo como hombre, sino que me guíe el Espíritu Santo para que todas mis palabras sean bendición para ustedes y que ustedes las puedan comprender. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Sabemos que tú nos escuchas y que tú estás prestando oídos y tu hoy a nosotros, Padre. Te pedimos, Señor Jesucristo, que me utilices a mí, Señor, que solamente sea un instrumento de tu palabra, Señor. Que no hable yo, sino que hables tú a través de mí, Señor Jesucristo. Te pido por cada uno de los hermanos que puedan comprender y entender las palabras que tú les quieres dar hoy, Padre, y que se lleven, Señor Jesús, en sus corazones cada una de estas cosas, Señor. Que ellos puedan ser hacedores, Señor, y puedan comprender, Señor Jesús, esto que vamos a ver el día de hoy. Te damos gracias en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, la palabra que Dios me daba, pues... puede tomarse asiento, discúlpeme. La palabra que Dios me daba, pues es un proceso por el cual yo pasé, el cual tuve que yo afrontar. Y bueno, de aquí salió una pregunta que yo me hice, y es el título que lleva mi predicación el día de hoy. Y el título es ¿por qué sufrimos en el mundo? Que como lo pueden ver en las diapositivas que traje, pues es el título de la predicación. Y yo creo que pues, es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Todos hemos estado pasando por algún sufrimiento, todos hemos tenido alguna pérdida familiar, no tener trabajo, el tener preocupaciones de no tengo para comprar para comida, o no tengo para los útiles para mis hijos, o cualquier otro tipo de situación en el que hemos estado, que todos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué nosotros sufrimos? Y bueno, pues esta es una de las grandes preguntas que pues queremos resolver en nuestra vida, y hoy voy a tratar de resolverla con ustedes. Para poder responder esta pregunta, Dios me daba 3 libros, que son los libros conocidos como Sapienses, que pues es para encontrar la sabiduría. Estos 3 libros, vamos a profundizar un poquito en ellos, más en uno. Nos vamos a enfocar más, pero también vamos a entrar dentro de los otros libros para tener pues, un contexto mayor, para poder comprender las cosas y poder llegar a esta respuesta que necesitamos. Estos libros pues son libros de Proverbios, Eclesiastés y Job. Ahí puse unos pequeños ejemplos. En este momento pues nosotros sabemos que Proverbios como tal fue escrito por varias personas, no fue escrito por una sola. Entonces, para motivos de imaginación o para motivos de la predicación, vamos a imaginar que Proverbios se trata de una mujer, una joven, que es una maestra, que tiene sabiduría, que conoce muchos aspectos de la vida. Eclesiastés, vamos a hablar un poquito más de él también, también lo vamos a tomar como el maestro, como el crítico, y pues a Job, que sería nuestra persona que le pasan algunas situaciones. Estos 3 libros tratan sobre diferentes preguntas que nos hacemos nosotros día con día. Nos dan información sobre el mundo, y pues algunas de las preguntas que podríamos tener son ¿qué clase de mundo vivimos y cómo luce vivir bien? En otras palabras, estos 3 libros nos hablan de cómo vivir bien en el mundo, y cada uno de estos libros trata de pues estas preguntas únicas con una perspectiva diferente. Cada uno pues tiene un enfoque distinto. Es importante mirar que uno de los puntos de vista es poder tener un buen contexto de información. Entonces por eso necesitamos ver cada uno de ellos, y pues por este motivo vamos a ver un vistazo rápido del primer libro, que sería nuestro libro de Proverbios. Como ya les mencioné, vamos a imaginar que el libro de Proverbios es una maestra, una persona sabia que conoce diferentes temas de la vida, como por ejemplo pues, la salud, conoce de los matrimonios, conoce de la juventud,
que pues este sería pues, algunos de los ejemplos, ¿no? Que ahí vemos algunos temas como la familia, el trabajo, el estar en paz, el estar tranquilo. Y bueno, pues Eclesiastés sería pues una persona más de una segunda edad, de una edad media, perdón, donde es un poquito más crítico, más agudo, tiene un pensamiento más analista, que yo creo que como seríamos cada uno de nosotros, como que trata de pensar mucho más las cosas, de saber por qué. Y luego sería pues el hombre desgastado Job, que sería un viejo que pasó pues varios años de su vida. Y bueno, Proverbios, ella pues es inteligente, brillante y pues, sabe de todo, relaciones, sexo, espiritualidad, familia. Ella tiene una perspectiva increíble sobre las cosas. Puede hacer pues muchas te puede dar muy buenos consejos y pues ella sería como una buena amiga que nosotros necesitemos en cualquier momento. Cuando necesitemos algún consejo, ella podría ser nuestra buena amiga. Proverbios puede ver las cosas de una forma distinta, una forma que nosotros no podemos ver. Ella puede ver una fuerza invisible en el universo que guía a las personas a cómo vivir bien. No puedes verla igual que pues como un objeto, no puede, que como la gravedad, imaginemos, que todos sabemos que la gravedad pues, es una fuerza que se encuentra aquí en el planeta y nos afecta a todos, pero no podemos verla como tal. Y Proverbios es el único que puede ver este tipo de fuerza. Y esta fuerza se le conoce en la Biblia, en hebreo, como Jokma, que es una palabra hebrea. Ahí le puse cómo se escribe en hebreo. Esta palabra usualmente se traduce como sabiduría. Y pues la sabiduría es un atributo que Dios utilizó para crear el mundo. Jokma ha sido entretejida en la tela de las cosas. Y pues cómo funcionan las cosas en el mundo. ¿Cómo esto influye? Pues esto influye en que nosotros podemos utilizar Jokma para tomar decisiones, para ver cómo se crea algo. Y esta Jokma Dios la utilizó en su creación de su mundo. Entonces, en cualquier cosa o en cualquier aspecto que nosotros tengamos en la vida, nosotros podemos encontrar el Jokma. Que nosotros, donde quiera que una persona esté tomando una decisión, ya sea buena o sea mala, siempre estará trabajando con el Jokma. Esto quiere decir que si una persona hace el bien, está trabajando con Jokma. Si una persona toma una decisión equivocada, está trabajando en contra del Jokma. Y bueno, como nos dice Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 32 y 33, nos dice, sufrirán las consecuencias de sus malas acciones y de su mala conducta, acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención, pero los que hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Es como digamos, una ley universal que es como un patrón de causa y efecto que todos nosotros conocemos. Si tú haces el bien, te va a ir bien. Si tú haces el mal, te va a ir mal. Esta pues es nosotros lo tomamos como una ley moral. Todos y cada uno sabemos ya en estos momentos, ya sabemos muchos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y nosotros no podemos escapar de esta moral, que es tomar una buena decisión para que te vaya bien y una mala decisión te va a ir mal. Entonces, digamos que Proverbios personifica a la señora sabiduría. En esta señora sabiduría, ella va por la tierra llamándose y haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprenda de lo que pues, ella va enseñando. Esto pues nos lleva a la segunda parte de Proverbios, que cualquiera puede acceder a ella y puede relacionarse con la sabiduría o con el Jokma y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para cualquiera. Y pues este libro de Proverbios es un libro muy bonito que creo que cada uno de nosotros pues, ya conocemos a este punto, donde por ejemplo nos habla a los jóvenes que si nosotros honramos a nuestros padres, a nuestras madres, nos va a ir en la tierra, nos va a ir bien en la tierra y tenemos largura de días. Esto pues es muy bonito
porque nos llena a nosotros y nos impulsa a nosotros a tomar este Jotná, a nosotros seguir esos pasos que nos está dando. Y pues es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho. Cuando lo empecé a leer, empecé a encontrar muchos buenos consejos que yo empecé a seguir, y pues me sentía muy a gusto porque me estaba empezando a ir muy bien y estaba muy tranquilo. Tenía un trabajo estable, tenía una buena paga, estaba estudiando mi maestría y iba con buenas calificaciones, estaba muy bien. Entonces pues yo me alegré mucho porque estaba diciendo, wow, estoy haciendo lo correcto y pues me está yendo muy bien, voy a seguir así. Y entonces yo seguía estudiando proverbios, lo seguía estudiando, seguía tratando de obtener más Jotná, de llenarme de él y pues tratar de seguirlo lo más que pudiera. Era muy difícil, claro que sí. Me tomaba mucho tomar decisiones, analizaba mucho las cosas y luego a lo mejor no tomaba tanto los caminos correctos, pero después trataba de corregirme. Y yo creo que cada uno de nosotros es uno de los propósitos que tenemos en este momento, tratar de hacer el bien para que nos vaya bien y evitar de hacer el mal para que no nos esté yendo mal. Entonces el Jotná pues lo puedes poner tú a trabajar. Tú demuestras que tienes Jotná cuando tú te desarrollas, cuando tú lo pones a trabajar. Y es ahí cuando pues tú demuestras que tienes un Jotná, cuando te está empezando a llenar bien en la vida. Entonces es muy sencillo que lo busquemos, es muy fácil en estos momentos pues buscar ahorita proverbios y buscar algún consejo para los matrimonios, ¿no? Pero es muy difícil ponerlo en práctica. Y proverbio pues tiene una de las cosas muy importantes a considerar, que Jotná no es una fuerza impersonal. Esto quiere decir que nosotros como tal no podemos tener como tal todo Jotná, sino que es un atributo de Dios mismo, un pensamiento hebreo, un camino que puede convertirte en sabio para empezar a tener temor a Dios. Y pues este es el principio de Proverbios. El principio de Proverbios es el temor al Señor, que es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. Ahí pues sería Proverbios 1:7, que nos habla del principio de la sabiduría y el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí pues podemos ver pues este gran consejo que nos da el libro de Proverbios, que pues es el libro principal, es el corazón de prácticamente todo el libro y viene desde el principio. Entonces la verdadera sabiduría o el verdadero Jotná significa conocer y aprender cuáles son estos límites entre el bien y el mal y tratar de no cruzarlos. Todo esto lo podemos encontrar de los capítulos del 1 al 9, todo esto que les acabo de hablar, todo esto del Jotná, todo esto de tomar buenas y malas decisiones, si te va a ir bien, si te va a ir mal. Y después del libro del 10 al 31, pues este libro de los proverbios nos da una colección de dichos, una colección de proverbios como tal, proverbios mismos, y estos pues nos hablan de consejos prácticos de la vida. Que serían pues estos del 10 al 31 y pues el temor a Dios, que sería del capítulo del 1 al 9. Ahora sí, siguiente. Entonces pues el diseño de la vida, como el proverbio lo dice, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Como podemos ver, pues este libro es muy hermoso, que nos ayuda en todos los aspectos de la vida, a donde quiera que vayamos, para que nosotros podamos hacer lo correcto y para que nosotros podamos estar bien en la vida. Pero yo sé que en este momento a lo mejor ya te llegó el pensamiento de, bueno, ¿y si yo hice lo correcto y me fue mal? Y yo sé que ya también viste a lo mejor a alguien y te acordaste de que esa persona hizo algo incorrecto y le fue bien. Y a mí me llegó a pasar también, porque también veía que yo me esforzaba mucho, estudiaba y me iba a lo mejor mal en un examen, y luego veía a mi compañero que había hecho trampa y le fue bien. Y yo me enojaba y me preguntaba por qué. ¿Por qué el que está haciendo mal le va bien y yo que estoy tratando de hacer lo correcto me está empezando a ir mal? ¿Qué está pasando ahí? También me pasó a mí en mi trabajo, que de repente pues yo estaba muy tranquilo, estaba bien, estaba tratando de hacer lo correcto y de repente me despidieron, me sacaron de mi trabajo y perdí pues toda estabilidad económica, me vine un poquito para abajo
y en mi escuela no me iba tan bien, estaba empezando a sacar no tan buenas calificaciones en mis proyectos y pues yo me preguntaba por qué, o sea, estaba haciendo ya bien lo correcto, ¿por qué me empezó a ir mal? ¿Qué está pasando? Yo sé que tú ahora mismo pues en algún momento también te ha pasado que empezaste a hacer lo correcto y de repente, ay ya, me empecé a pelear con una persona o empecé a hacer lo correcto y me fue mal en esta vendimia que tuve, o empecé a hacer lo correcto y pues me robaron el celular, me asaltaron. Yo sé que también te ha pasado a ti, como me pasó a mí, como ya vimos, Proverbios en este momento pues es una persona muy optimista, es una persona que te dice pues es lo correcto y te va a ir bien. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo Dios para que yo que estoy haciendo el bien me esté yendo mal? ¿Qué punto de vista tiene Dios? Y para eso pues viene el otro libro, que es el libro de Eclesiastés, que sería el libro crítico, donde pues podemos ver más problemas de la vida humana, donde podemos encontrar una perspectiva diferente, donde podemos encontrar una perspectiva más humana, más de nosotros, más que una perspectiva muy optimista. Pues sería el libro de Eclesiastés, que bueno, ahí nos dice que es una persona muy crítica y plantea las siguientes preguntas. ¿Tú crees que usar la sabiduría te traerá éxito? Mejor sigue intentando porque la vida bajo el sol no tiene sentido. Esta última palabra de porque la vida bajo el sol no tiene sentido es una frase que ocupa mucho durante el libro. Para entender este libro hay que comprender que hay dos voces en este libro. La primera voz sería el maestro o el crítico, que esta es una persona muy sabia que se encontraba pues dando estas palabras, y luego está una voz que es el autor del libro como tal, el que escribió el libro. El autor del libro reúne todas las palabras del crítico y al final de todas las palabras del crítico, él resume todo esto y tiene la última palabra del libro. Entonces el autor del libro quiere que escuches primero todas las palabras que da el crítico, poner tu perspectiva de cabeza, poner tu mundo de cabeza. Y es un proceso un tanto complicado leer Eclesiastés. Es un proceso muy pesado, darte cuenta de muchas cosas que pasan, de todo lo que ve este crítico Eclesiastés y cómo lo habla. Es un proceso complicado, hay que leerlo con mucha madurez este libro. Y bueno, este libro te lleva a explorar tres aspectos que este mundo nos tiene a nosotros y que pues, son perturbadoras cuando tú lees y encuentras estas tres perspectivas, estas tres cosas de la vida real. Te das cuenta pues que son bastante intensas e incluso hasta puede darte miedo. Y la primera es el paso del tiempo. El paso del tiempo, o como lo dice el crítico, generaciones van y generaciones vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto digamos, nada nos tiene contento. La historia nos hace más que resistirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Entonces, como puedes ver, el crítico pues es un poquito más frío al tacto, habla de una forma distinta, no habla de una forma optimista como tal. Él habla de una forma más cruda. Él te dice, pues generaciones van y generaciones vienen, tú solamente eres un chasquido en todo esto, una luz pequeña en todo este proceso, en todas estas galaxias.
Él nos hace ver que pues en una escala cósmica tú y yo solo somos un pestañeo. Las estrellas nacen y mueren, forman planetas, orbitan nuevas estrellas y esos planetas cambian con el paso del tiempo y eventualmente se consumen y en medio de todo este transforme cósmico, toda nuestra existencia es un pestañeo. No somos eternos y todo se acaba. Esto pues nos llevaría al siguiente punto que nos quiere dar a entender el crítico. Todos vamos a morir. Pues también es un aspecto duro de la vida, el saber que todos nosotros vamos a morir, todos vamos a terminar en algún punto, o también como nos lo dice el crítico en Eclesiastés 3, 18, 20, también me consuela pensar que Dios nos pone a prueba, para que nosotros mismos nos demos cuenta de que no somos diferentes a los animales, ni superiores a ellos. Nuestro destino es el mismo, tanto ellos como nosotros necesitamos el aire para vivir y morimos por igual. En realidad, nada tiene sentido. Todos vamos al mismo lugar, pues todo salió del polvo y al polvo volverá. Todos podemos pensar que este libro pues es deprimente, que nos está llevando pues a un pensamiento de deprimirnos. Primero nos habla de que somos un pestañeo, de que nuestra vida pues, es insignificante ante todas las escalas cósmicas que podemos pensar. Y luego nos dice que todos vamos a morir, que nuestro proceso es igual que el de los animales. Todos vamos al polvo, todos fuimos traídos del polvo y todos vamos a volver al polvo. Y esto es el proceso difícil de leer Eclesiastés, el darte cuenta muchas veces de que a lo mejor en este punto tu vida pues solamente es un chasqueo, no es tan relevante, o el darte cuenta de que pues sí es cierto, en algún punto todos vamos a morir, todos ya tenemos ese camino. Y entonces el siguiente punto al que nos lleva es un poco más deprimente todavía, que nos dice la naturaleza aleatoria de la vida. En Proverbios pues la vida es aleatoria, no es clara. No hay una causa y efecto como lo hay en Proverbios, sino que aquí nos habla un poquito más Eclesiastés diferente, nos nota un error en el sistema, uno al que llama suerte o azar, o como lo dicen sus propias palabras en Eclesiastés 9:11, vi además debajo del sol, no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, ni tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos la riqueza, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte le llegan a todos. A este punto, pues, controlar tu vida es simplemente demasiado impredecible, es lo que nos trata de decir Eclesiastés. Tratar de controlar en este momento tu vida es muy difícil y dominar o tratar de dominar tu vida es conformarse a una derrota. Esto es lo que nos quiere llevar Eclesiastés. A lo largo del libro, el crítico utiliza mucho esta palabra, nada tiene sentido. Pero buscando más a fondo, podemos ver que en Eclesiastés, la forma escrita en hebrea, él utilizaba como tal la palabra no tiene sentido, sino utilizaba la palabra Hebel. Que Hebel es una palabra hebrea que escribe este crítico cerca de 40 veces durante toda la escritura de este libro. Esta palabra hebrea significa humo o vapor. Y como la vida, como el humo, la vida pues, es muy misteriosa. Yo sé que a lo mejor en algún momento viste a una persona que podía hacer circulitos con humo, o puedes ver que de repente está quemándose algo y puedes decir, ah, mira, se formó como tal un oso o algo así, o las nubes que podemos ver que se forman diferentes figuras. Y pues esto pues, es muy bonito, ¿no? Y después tú tratas de tomar este humo, pero puedes notar que se te va de las manos, se te desliza de tus dedos. Y con esta premura, con esta espesura en la niebla, pues es imposible ver claramente, ¿no? Cuando tú estás, por ejemplo, en la neblina, cuando estás caminando cerca de la neblina, pues es difícil de ver de lejos. A lo mejor puedes ver tantito las cosas de cerca, pero intentas caminar más y más y pues ves que casi no tiene ni fondo y estás dentro de la espesura de la niebla y no puedes ver bien. Y bueno, como les comentaba, pues esta palabra Hebel
lo utiliza mucho el crítico, y en nuestras traducciones nuevas, Hebel se pierde este sentido que quería dar el crítico. Leyendo cuidadosamente, el crítico no está diciendo que la vida es vana, sino que nunca tiene un sentido claro, no hay una dirección correcta en lo que nosotros hacemos. Como el humo, pues la vida es muy confusa, desorientadora e incontrolable. No podemos controlar nuestra vida como tal. Como ya les decía, decía una metáfora también, que decía, si intentas ganar o controlar tu vida, estás conformándote con una batalla perdida. Pero entonces, ¿qué se supone que debemos hacer respecto a todo esto, respecto a nuestra vida? Sorprendentemente, el crítico, a pesar de ser un poquito pues, más pesimista, de estar hablando de una forma más cruda, el crítico reconoce que Proverbios tiene la razón. Dice que realmente es buena idea aprender sabiduría y vivir bajo el temor de Dios. Y aquí pues es un poco raro porque al principio nos decía que pues somos eventuales, que el estar siguiendo el temor de Dios no garantizaba el éxito. Entonces yo me pregunté aquí, ¿se está contradiciendo como tal el crítico? Y encontré que pues él no se está contradiciendo, sino que está reconociendo que aunque no nos garantice el éxito, es lo correcto. En segundo lugar, nos dice que frecuentemente ya no puedes controlar tu vida, que deberías de dejar de intentarlo, que aprendas a sujetar las cosas con una mano abierta, porque en realidad solo puedes tener control de una cosa, que sería tu actitud en el ahora. Dejar de preocuparte. Siguiente. Él dice que en Proverbios nos dice que es mejor disfrutar de tu vida en el ahora, disfrutar de las buenas cosas, de las pequeñas cosas que nosotros tengamos, disfrutar tu rostro bajo el sol, disfrutar de una buena conversación con un amigo, disfrutar de una buena comida con una persona que tú quieres, el estar feliz, el estar tranquilo. Y esto pues nos lleva a Eclesiastés 13:12, Eclesiastés 3, del 12 al 13, que dice: mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien, el beber y el comer, el disfrutar del fruto que tanto trabajo tenemos. Es algo que Dios nos permite, eso lo sé muy bien. Aquí, como podemos ver, pues el crítico nos da a entender que deja de preocuparte tanto por qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que está pasando en tu vida. Empieza a disfrutar de las pequeñas cosas que tienes, empieza a disfrutar de lo bueno que tienes. Y es algo que también a mí me pasaba, porque pude tener un viaje con mi mamá y no me pasé preocupándome por qué es lo que iba a pasar conmigo, a pesar de que no tenía trabajo, a pesar de que me habían despedido apenas. Entonces yo empecé a disfrutar de estas pequeñas buenas cosas que tengo, que pues sería tener a mi mamá, el poder platicar con ella, el poder comer con ella. Es algo que yo disfruté, y es algo así, es lo que te dice el crítico en este momento. Empieza a disfrutar de las buenas cosas, no te preocupes tanto, no te estés preguntando tanto de por qué me pasan a mí las cosas, que es algo que también yo me pregunté. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué si ya estoy haciendo bien las cosas? ¿Por qué me está yendo mal? ¿Qué estoy haciendo ahora? Yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Entonces, tanto las cosas buenas como las malas, ambos son ricos regalos de Dios. Y esto pues es sorprendente, ya que pues esto es Jokná, que nos regala el libro de Eclesiastés. Este es un Jokná diferente, como podemos notarlo. El primer Jokná que se nos daba era el Jokná de haces el bien, te va bien, haces el mal, te va mal. Pero este Jokná es un tanto distinto. Este Jokná nos dice: no tienes control de tu vida, te va a ir mal a lo mejor en algún punto, porque es el azar de las cosas. La vida no tiene tanto control como nosotros queremos. Pero disfruta de las cosas que te están yendo bien, y también disfruta de las cosas malas, porque son regalos de Dios. Y bueno, un día Dios va a dispersar todo el Hebel y va a traer justicia de todo lo que hemos hecho. Y Él nos dice que pues una respuesta adecuada ante todas las cosas es el temer al Señor y guardar sus mandamientos. O como lo dice en Eclesiastés 12, 13 y 14, quedó un poquito chiquito, ¿vale? Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que hemos de hacer es alabar y obedecerlo.
Un día nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacer. Y este es el final del libro. Estas palabras, estas últimas palabras que dice el libro de Eclesiastés en su último capítulo, no es escrita como tal por el autor, digo, por el crítico, sino que es escrita por el autor de Eclesiastés. Y el autor de Eclesiastés primero te pone esta perspectiva del crítico que te dice, somos un chasquido en el mundo, no tenemos control de las cosas, todo es un azar. Pero al final, el autor del libro no quiere que tú pierdas la esperanza en Dios, sino que Él quiere que tú tengas humildad para que puedas entender y comprender que en algún punto Dios va a dispersar todo el Hebel. Y todo el Hebel sería pues todo ese humo que no nos permite ver más allá de las cosas. Y que en algún momento Dios va a traer justicia, que algún día Dios nos va a decir, hiciste tantas cosas correctas, te va a ir bien en estas cosas, hiciste tantas cosas malas, tienes que ser castigado por estas cosas malas. Eso es lo que quiere que entendamos el autor de este libro, el autor de Eclesiastés. Y bueno, recapitulando un poquito, Proverbios nos enseñó que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ordenó el mundo y que su justicia nos dará una recompensa y a los malos los va a castigar. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos a Eclesiastés, que nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él nos enseña que el mundo no siempre es justo, la vida es impredecible y difícil de entender. Como tal, el Hebel nos hace hacernos una pregunta, yo creo que a todos, que sería la siguiente. ¿Es Dios sabio y justo? Es una pregunta que el Hebel nos hace hacernos a todos. Todos nos preguntamos, si Dios es justo, ¿por qué me castiga? Si Dios es justo, ¿por qué no sabe que hice esto bien? Y es una pregunta un tanto dolorosa y un tanto difícil de responder. Y es un jogná que es un poco pesado y que hay que tomar con madurez. Una pregunta que yo me hice, que hubo una ocasión donde ya estaba desesperado porque no encontraba trabajo. Hacía muchas postulaciones de trabajo y me rechazaban. Siempre hacía exámenes para quedarme y después ya no mandaban y ya estaba desesperado, ya estaba cansado. Se fue todo un mes completo, entré al segundo mes y ya me estaba desesperando y saqué a mi perrita a pasear y iba caminando y saqué mi teléfono para leer la Biblia y de repente se me cayó mi teléfono y cuando lo levanté pues la pantalla toda tronada y ya fue el punto donde me puse a llorar de desesperación. Me fui con mi perrita, seguí caminando con ella, estaba súper enojado, ya ni siquiera leí la Biblia, estaba bien desesperado en ese momento. Me puse a llorar ahí en el parque. Llegué a mi casa y estaba pues con todos los ojos llorosos y mi mamá me vio y me preguntó qué te pasó y ya pues le platiqué un poquito. Afortunadamente estaban mis hermanos y pues me dieron un abrazo, me dieron algunas palabras que me ayudó, pero sí me pregunté, ¿Dios es sabio y justo? O sea, iba a leer la Biblia, ya estaba abriendo la aplicación de la Biblia y de repente se me truena mi teléfono y yo decía, pues, Señor, ¿por qué? O sea, yo trato de hacer ya lo correcto, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y luego pues una pantalla en un teléfono pues prácticamente sale como pagar un teléfono otra vez y ya no tenía dinero y ya me sentía muy desesperado, estaba sufriendo en ese momento, estaba sintiéndome agobiado de todo. Y fue entonces cuando, justamente después de ese día, fue cuando empecé a leer Job, que me tocó en mi plan, me empezó a tocar Job, que es el último libro que vamos a explorar en este momento, que sería el libro de Job, que pues este libro de Job, este libro de Job empieza de una forma extraña, empieza con una historia que tiene lugar en los cielos, la cual es descrito como algo parecido como un centro de comando, que es un centro de comando celestial
que Dios está ya con unas criaturas angelicales llamados los hijos de Dios. Todos se están preparando ante Dios en señal, todos están parados frente a Dios reportándose, y Dios señala o les muestra a su hijo Job, que él dice que es un siervo, que es justo y es bueno. Y una de las criaturas angelicales se acerca, y esta criatura, como yo creo que todos ya saben en este punto, es Satanás, que pues en palabra hebrea es un título que significa el adversario. De todo este grupo de los hijos de Dios, él es el único que se acerca y cuestiona la manera de gobernar de Dios. En este caso le dice a Dios: tal vez Job solamente te está siguiendo, te está queriendo alabar porque tú lo recompensas, porque tú le das cosas. Job era un hombre sabio, un hombre justo, un hombre que tenía ganado, tenía casa, tenía esposa, tenía hijos, tenía de todo. Y el adversario le dice a Dios, pues a él le está yendo bien, pues por eso te adora, por eso te alaba, por eso es un buen hijo, por eso es un gran siervo. Y entonces Satanás le propone un experimento. Le dice: deja que haga sufrir a Job para que veas cómo él te deja de alabar, él maldice tu nombre. Y después de esto, pues Dios accede a este experimento, le permite, le dice a Satanás: pues sí, adelante, quítale lo que quieres, pero no tomes su vida. Esto lo podemos ver en los primeros capítulos. Y entonces aquí te haces todo, yo creo que todos se hicieron la pregunta: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Por qué dejó que le pasara esto a Job? ¿Por qué dejó que hiciera todo esto a Dios? ¿Por qué le dio autoridad? Y bueno, luego seguimos leyendo este libro tratando de encontrar la respuesta a esta pregunta, y sigues leyendo y te das cuenta de que el libro no responde esa pregunta, jamás se enfoca en el por qué Dios permitió esto. Entonces nos enfocamos nuevamente en la pregunta inicial: ¿Dios es sabio y justo? Así que nunca se revela por qué Job sufre. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento de Job, él sigue alabando a Dios, él sigue diciendo que Él es grande, que Él es fuerte y que su misericordia es eterna. Y bueno, esto lo vemos en los capítulos 1 y 2. Luego en el capítulo 3 descubrimos que en realidad no se siente tan bien, que en su interior él está mal. Él expresa su sufrimiento a través de un poema hebreo muy bonito, bueno, no muy bonito, sino un poema hebreo muy fuerte, donde él revela que maldice su propio nacimiento, una maldición de todo su día de nacimiento. Luego de esto, pues algunos de sus amigos de Job vienen con él a visitarlo para ofrecerle ayuda. Cada uno de sus amigos le dicen cosas como: tú debiste de haber hecho algo muy malo para merecer todo esto que te está pasando. Todos sabemos que Dios es justo y sabemos que el mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios. Así que debes de estar recibiendo lo que mereces. Cada uno de sus amigos le dice esto. Sus amigos son Elifaz, Bildad y Zofar, que en los siguientes 34 capítulos de Job, los amigos de Job vienen y van utilizando pues una poesía hebrea demasiado densa, en el que primero Job habla, primero Job se expresa, y luego uno de sus amigos le responde de una forma diciéndole: pues no, tú tienes la culpa. Job se hablaba diciendo: yo no sé por qué me está pasando esto si yo hice bien las cosas. Y de repente llega uno de sus amigos y le dice: pues es que debiste de haber hecho algo malo para que te fuera mal. Y luego Job vuelve a responderle a ese amigo y le dice: no, pero si yo hice bien las cosas, no hice nada de eso, ese pecado que tú estás diciendo no es mío. Y luego vuelve otro de sus amigos y así sucesivamente. Es una recapitulación o un patrón que se repite en los 34 libros siguientes de Job, después del segundo. Y durante estos debates se hablan tres preguntas. ¿Es Dios justo? ¿Gobierna Dios el universo en base al principio estricto de la justicia? ¿Cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Y pues bueno, sus amigos siguen especulando sobre por qué Dios le habría mandado el sufrimiento a Job.
Incluso pues empiezan a inventar una lista de pecados hipotéticos para Job, que pues a lo mejor él debió de haber cometido para que se le fuera dado ese castigo a Job. Y todos sabemos en este punto que Job es inocente, que él nunca hizo ningún pecado, sino que él estaba bien en rectitud delante de Dios. Y lo que ellos hablan pues es una gran suposición, que como la justicia de Dios de verse en este mundo, cada una de las cosas que suceden en el universo debe de operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una buena persona sabia y honrada a Dios, con Dios, te sucederán buenas cosas. Pero si eres malvado y haces cosas pecaminosas, te van a pasar cosas malas y Dios te castigará. Y bueno, aquí pues hay una tablita que es la gran suposición que hacen Job y sus amigos. En este caso, pues la suposición, primero el primer cuadro pues son las acciones humanas y del otro lado sería la justicia de Dios. Es una tabla que pues yo creo que todos tenemos en cuenta, que es: eres sabio y bueno, tienes éxito y recompensa. Eres malo y falto de sabiduría, tienes desastre y castigo. Yo creo que pues es una tabla que un poquito chiquita, pero todos y cada uno de nosotros decimos, pues esto es real, esto es lo que pasa, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos, pues esto es con lo que estamos viviendo diariamente. Si yo hago cosas buenas, pues me va a ir bien, voy a tener éxito. Si hago cosas malas, me va a ir a desastre o voy a recibir un castigo. Pero pues nos damos cuenta de que Job está en este momento en una montaña rusa de emociones, que en algunos momentos está seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo, pero en otro momento se pone en duda sobre la bondad de Dios. Incluso él llega a acusar a Dios de no ser cuidadoso, ni justo, ni corrupto, y que es corrupto. Entonces, las conclusiones de Job es que Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, y aún peor, simplemente Dios no es justo. Este es el punto al que Job llega. Por otro lado, sus amigos tienen otra conclusión, que su conclusión para ellos es, ellos no acusan a Dios, sino que acusan a Job. Ellos buscan que Job tenga la culpa, y Job tuvo que haber hecho algo muy malo para que Dios lo castigara, para que Dios le diera un castigo tan fuerte. Y en su montaña rusa de sentimientos de Job, él se harta de sus amigos y demanda que venga Dios mismo en persona y le explique por qué le pasaron esas cosas. Él llegó en un punto donde ya se cansó de este aspecto de primero Job habla y se pregunta por qué me pasaron las cosas, y después llega uno de sus amigos y le dice, pues tú tuviste la culpa porque te portaste mal en aquella cosa, que le creaban pecados hipotéticos, que le creaban pecados, que le decían, pues es que tú te equivocaste porque hiciste esto malo. Entonces Job ya llegó en un punto que se hartó, que dijo, ya estoy harto de ustedes, mejor ya guarden silencio. Y demando en este momento que Dios mismo en persona venga aquí hoy y me explique por qué me pasaron estas cosas. Esto lo podemos ver en Job 31, del 35 al 37, que dice Job: juro que digo la verdad, espero que el Dios Todopoderoso me escuche y me responda. Si de algo puede acusarme, que lo ponga por escrito. Llevaré su acusación en los hombros y en la frente. Me presentaré ante Dios con la frente en alto y le daré cuenta de mis actos. Entonces pues vemos que aquí habla ya Job de otra forma que no veíamos anteriormente. Job ya estaba enojado, ya estaba frustrado. Él ya pedía en este momento que Dios le explicara. Él quería una respuesta en este momento. Y antes de darle a Dios una respuesta o de manifestarse, aparece otro amigo de Job, que es el amigo más pequeño. En esta parte de la Biblia, pues se quedan callados sus otros amigos y Job también ya no habla. Y de repente llega este pequeño que se llama Eliud. Y Eliud les da un punto de vista diferente. Él les empieza a decir, pues yo no quería hablar porque los respeto, porque ustedes son mayores, pero les voy a decir una cosa. Y aquí es cuando empieza otro punto de vista, después de pasar ya con Eclesiastés. Podemos ver que Dios gobierna el mundo de acuerdo a su justicia, y Dios nos lleva a ver otro aspecto aquí con las palabras que nos da Dios. Llega a una mejor conclusión que pues tanto Job, que él decía que Dios no era justo, y la conclusión de sus amigos que decían que Job era el que estaba mal.
Y Eliud nos dice que el mal que pasa en el mundo puede ser una advertencia para evitar el pecado en el futuro, o podría servir para forjar algún carácter, o para enseñarnos alguna lección valiosa de vida para nosotros las personas de aquí. Eliud no pretende saber por qué Job estaba sufriendo. Eliud estaba seguro de que Job no se había equivocado, pero estaba seguro de que se había equivocado en el aspecto de juzgar a Dios, de acusar que Dios era injusto. Y Job ni siquiera le responde a Eliud. Y en esta parte del libro de Job, pues es como si se acabara la sabiduría, es como si se terminara la jornada de este libro. Llega un punto en donde se para todo, ya nadie habla y se quedan sin respuestas. Nadie responde, nadie habla. Y de repente aquí es cuando entra Dios y lo hace en una forma de nube, de tormenta. No le da a Job una respuesta directa de por qué permitió que Satanás tocara su vida, sino que hace una tarea completamente diferente. Que lo que hace es que lleva a Job a un recorrido virtual del universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo y le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día todo lo que pasa en el mundo. Que lo vemos en Job 38, del 1 al 4, donde Dios le responde a Job. Dios le responde a Job desde la tormenta: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando yo puse las bases de la tierra. Entonces aquí podemos ver que Dios le demuestra a Job con detalles el mundo, en lo que nosotros ni siquiera podemos entender ni comprender. Dios les hace que conozca íntimamente pues la atención y la belleza del mundo, hace que conozca galaxias, hace que conozca otros aspectos que él ni siquiera ha entendido, cómo funciona el universo, de qué manera nunca hemos llegado a imaginar, lugares que ni siquiera hemos visto. Esto es lo que Dios hace con Job en este recorrido. Y pues esto pues nos lleva a ver la tabla de justicia que hicimos hace un rato, donde pues es una gran suposición que estábamos viendo hace un momento, que hace rato solamente eran 4 columnas, sobre el título de la gran suposición: las acciones humanas, las acciones humanas y seres vivos, justicia de Dios. Aquí pues nuevamente volvemos a ver: eres sabio, pues tienes éxito y te recompensarán; eres malo y falto de sabiduría, tendrás desastre y castigo. Pero ahora comer, los leones matan, matar no es malo, pero es el ciclo de vida. O el pecado es la paga de la muerte, el pago del pecado es la muerte, pero ¿quién no ha metido? ¿Quién no ha cometido algún pecado? Que tire la piedra el primero que esté libre de pecado. O un niño roba sin saber, un niño inocente que a lo mejor tomó una cosa que definitivamente robó, eso no hay que negarlo, es un robo, entonces merece un castigo. Pero si de los niños es el reino de los cielos, ¿qué pasa ahí? Entonces nosotros podemos llegar a ver que la suposición de acusar a Dios no es tan fácil como lo hizo Job. Job acusó de ser injusto a Dios, pero Job le enseña otros aspectos que él ni siquiera ha visto. Y así es la vida, que nos enseña también Eclesiastés. No siempre es blanco y negro, sino que siempre hay un tono gris que nosotros no alcanzamos a ver y que Dios sí alcanza a ver. En este caso, pues si la paga del pecado es la muerte, pues ya creo que todos estuviéramos muertos, porque todos en algún punto hemos pecado, hemos a lo mejor dicho una mentira, pues incluso yo pues, he dicho mentiras, ¿no? En algún momento de mi vida pues me equivoqué. Otros son chismosos y pues son cosas que pasan. Para concluir pues todo esto, Dios le muestra a Job 2 criaturas fabulosas, 2 bestias hermosas que presumen que son magníficas, y estas son Behemoth y Leviatán. Que pues Behemoth es como no sé cómo definirlo. Algunos lo definían como un hipopótamo, pero yo encontré que también pues tenía como cuernos y tenía dientes afilados, que pues sería como esta bestia.
y Leviatán, que pues sería como un dragón más o menos, como una ballena muy gigante, un tiburón gigante que vivía bajo las aguas. Dios le enseña que estas criaturas son peligrosas, incluso pues estas criaturas se utilizan en otros libros como un símbolo de desorden y de peligro que se pueden encontrar en Isaías 27:1 o en Salmos 74:13-14. Pero pues vemos que estas criaturas, yo creo que si tú las ves de frente, pues corres, ¿no? Porque te dan miedo. Y es correcto, porque estas criaturas te matarían sin pensarlo. Pero Dios nos dice que no son malvadas. En realidad pues son parte del mundo, son criaturas que Dios creó, son criaturas hermosas para Dios. Pero ellos te matarían sin ningún problema y sin ninguna defensa. Si tú estuvieras frente a ellos, te matarían sin pensarlo. Y esta es la completa defensa de Dios, es el último punto que Dios le da a Job. Y pues ahí es donde termina su defensa de Dios. Y pues te quedas un poquito, pues es un poquito extraño, ¿no? Pues su única defensa es, pues, estas criaturas ya así son hermosas, pero son peligrosas, no te acerques a ellas, porque te pueden matar. Y te quedas así como de, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que, pues, o sea, no me das respuesta de nada? Pero ya después, desde un punto de vista, Job parece que empieza a entender, a comprender que Dios es justo, pero la perspectiva de Dios es completamente mayor a la nuestra. Él actúa de una forma diferente, una complejidad diferente en el universo. Cuando Él toma sus decisiones, Él analiza otras cosas, otros aspectos pequeñitos que nosotros ni siquiera podemos ver, como los granitos de arena cuando vas a la playa que tú ni siquiera puedes ver, o las profundidades del mar que no podemos acceder a nosotros a ella. Y pues es el Jocuná que nos da el libro de Job, que nosotros no vemos cosas que Dios sí puede ver, que Él tiene una justicia diferente a la que nosotros pensamos, como veíamos en la tabla. Nuestro primer pensamiento de justicia es el bien, te va a ir bien, el mal te va a ir mal, pero Dios tiene otros aspectos que nosotros no vemos, que si un niño roba, pues sí lo tendría que castigar, pero le estoy dando la oportunidad de que se salve. Y en este punto en el que vemos pues el mundo es pues un mundo muy raro, en este caso el mundo de Dios. Podemos ver que el mundo de Dios es bueno, pero no perfecto. Podemos ver que es ordenado, pero a la vez también es salvaje. Podemos ver que es hermoso, pero también es muy peligroso. Y pues esto nos lleva nuevamente entonces a la pregunta inicial: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Que esa es la pregunta a la que queríamos llegar. Y la respuesta se nos da que vivimos en un mundo asombroso que no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y pues esto deja a Job con una condición de humildad en la que pues nunca supo por qué sufrió. Sin embargo, es capaz de vivir en paz y en el temor de Dios. Y aquí no es como termina el libro, sino que nos lleva a tiempo después de que Job aceptó que estaba sufriendo, que no tenía otra cosa, sino que estaba aceptando que era capaz de vivir bajo el temor de Dios sin saber por qué había sufrido eso. Y el libro nos lleva a ver que pues, tuvo recompensas Job, que pues pasó una complicada prueba, que le regresó Dios el doble. Y esto pues te hace preguntarte, entonces Dios recompensó a Dios. Está diciendo Dios: felicidades Job, pasaste esta complicada prueba y aquí tienes tu recompensa. Y la respuesta es no. El libro completo aclara que la pérdida de todo lo que había tenido Job no era un castigo, y por tanto pues devolvérselas no era una recompensa. Pero entonces, ¿por qué le fue devuelto? Aparentemente no se nos dice, pero Dios en su sabiduría decidió darle un regalo a Job, que este regalo fue regresarle todo al doble. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job ahora es una clase de persona que, sin importar lo que venga, bueno o malo, él puede confiar en la sabiduría de Dios. Y eso es lo que te pide Dios, que sin importar qué suceda, sin importar qué tampoco puedas ver por el Jebe, tú confíes en el Señor y en su Jocuná. Y este es el punto al que Dios me daba la respuesta.
Vivimos en un mundo muy caótico, en un mundo que no está preparado para el sufrimiento, que no está preparado para evitar el sufrimiento. Pero nosotros aspiramos a llegar al mundo a donde nosotros tengamos pues esta libertad del sufrimiento, que sería cuando estemos delante de la presencia de Dios, que ahí sería cuando no tengamos que por qué sufrir. Entonces la respuesta a toda esta predicación pues ya se las di, que es: hay sufrimiento porque vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, en el que no tenemos puntos de vista que Dios sí ve y que no está diseñado para evitar el sufrimiento. Y Dios lo que quiere es que tú, sin importar qué suceda, confíes en Él, que Él te va a llevar de la mano a través de ese Hebel que no puedes ver, que Él te va a llevar a través de esa prueba, que Él quiere que tú tomes su mano y que sigas confiando en Él, que no te preguntes nuevamente por qué me pasan a mí las cosas, sino que confíes en que Dios está haciendo lo correcto, en que Dios está llevando su justicia a otro punto que tú tal vez no entiendes en este momento. Y es algo que pues a mí me pasó. Yo no entendí por qué me despidieron del INE, pero después pude ver que me llevó a un mejor empleo, con mejores prestaciones. Entonces es algo que Dios quiere que te lleves hoy, que tú estés pasando por alguna aflicción, lo comprendo, sé que duele, pero Dios quiere que confíes en Él, que te tomes de su mano, que vengas ante Él y le digas, le cuentes, pues estoy sufriendo, porque es válido decirlo, es válido tener ese sufrimiento y hablar con Dios y decirle, pues estoy sufriendo, Dios. Pero también lo que tienes que hacer es tomar de la mano de Dios y confiar en que Dios te va a sacar de ese Hebel. Y eso es la predicación que el Señor me daba para hablar con ustedes, hermanos. Y espero que pues se lo lleven en su corazón, que comprendan y entiendan que hay que tomar y seguir el temor de Dios, que es llegar a tener su Jokna que Él nos regala. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos agradecen a Dios por la vida de Joel? Ama a su mamá. ¿Cuántos agradecen a Dios por la vida de Joel? Amén. Jokma. Bueno, ya nos vamos a ir rápido, Es que va a predicar la primera parte y yo la segunda. ¿Quieren o no? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Entonces la palabra Jokma, ¿le quedó claro? ¿Es qué? Sabiduría, ¿verdad? Y es algo por lo que debemos de orar todos los días para poder recibir sabiduría, pero de lo alto. Amén. Sabiduría de Dios para poder tomar buenas decisiones. Sabiduría de lo alto. Porque también hay sabiduría que entra en la mente, que es lo que aprendemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las sociedades. Hay esa sabiduría y también se le puede llamar Jokma, pero es entra en la mente, es la información que se nos ha enseñado. Tanto yo cuál prefiero, la de lo alto. A mí me impacta el testimonio. Bueno, de por sí tocó a alguien que, fíjense hermano, Job. Y empieza Job 1, y empieza, quiero que mire, porque a veces sí nos preguntamos, esa palabra es rompecabezas. Dios es justo y bueno, y rompecabezas porque dice, hubo una tierra de un varón llamado Job. Y mire las cualidades, a ver, ahorita se ponen de pie los Job aquí. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pónganse de pie los Job. Imagínense. Por eso el cristiano, si sabe de su comportamiento,
¿Por qué siempre le pregunta a Dios, ¿por qué a mí, Señor? Si este era un hombre de 4 rangos, recto, temeroso de Dios, apartado del mal y justo, perfecto, y perfecto. ¡Ay, Dios mío! Y le fue como le fue. Y dice bien Joel, y nunca supo por qué. Imagínese si usted y yo, cómo somos, cómo hablamos, cómo nos comportamos, cuántas veces pecamos y todavía le decimos a Dios, ¿y por qué a mí? Entonces, para alcanzar a comprender las cosas de Dios y para alcanzar éxito en la vida, sí tenemos que pedirle al Padre Jogma de Él, de lo alto, de la de Dios, ¿verdad? Y agarrar lo bueno que nos enseñan nuestros padres, lo bueno que nos enseñan mis madres. Yo hoy, por ejemplo, yo tengo un gran ejemplo de disciplina para el trabajo. Un gran ejemplo de disciplina. Y yo quiero darle la gloria y la honra a Dios. Ponte de pie, madre, por favor. Quiero darle la gloria, la honra a Dios, porque mi madre el día jueves recibió su medalla de 30 años de servicio en el DIF. Gloria a Dios. Y si ha faltado es porque ha estado en cama. Nunca la he visto llegar tarde al trabajo. Siempre ha sacado premio de puntualidad. Ese Jogma es un ejemplo para nosotros. Eso es algo que también podemos tomar nosotros, ¿verdad? Que nos entra por la mente y que es enseñada por nuestros padres, por la sociedad y por nuestros hermanos. Eso lo podemos aplicar. Ese Jogma me sirve. Pero yo no puedo dejar de suplicar el Jogma o la sabiduría de Dios. Amén. Gran tema, hijo. Gran tema. Un aplauso a Dios por la vida de la gente. Muy bien. Gloria al Señor. Bueno, hoy, como sabe usted, le voy a pedir un favor. Hoy vamos a recoger una ofrenda a la hermana Ale. Bien, Ale anda pasando por alguna situación económica difícil. Y yo le he estado, la ofrenda que recogimos, no crea que se la di toda junta, una parte y otra parte, ¿cierto, Ale, o no? Hoy le vamos a recoger una ofrenda otra vez para pagarle lo del aseo, ¿amén? Sí, pero primero vamos a recoger los diezmos y ofrendas de la casa, ¿le parece? ¿Sí aprendió hace 8 días diezmos y